Vamos a orar. Bondadoso Padre que estás en los cielos, tu gracia es mucho más asombrosa de lo que podemos anticipar, y tu palabra sigue brillando en medio de un mundo oscuro, y la encontramos cuando volvemos nuestros ojos hacia Jesús, cuando apartamos la mirada de lo que nos rodea y miramos a quien está frente a nosotros. Encontramos la gloria y la gracia que cada uno de nosotros necesita. Y por lo tanto, Señor, oro incluso ahora para que, a medida que se imparta este mensaje sobre la iglesia inclinada, que dirijas nuestros ojos para ver a Cristo como el que se mantiene fuerte, se mantiene firme, se mantiene inamovible en un mundo agitado, y que podamos tomar una decisión de que nosotros también, por su gracia, podemos mantenernos con Él. Ahora toma este mensaje y úsalo para tu gloria y honor. Háblame a mí y a través de mí, para que solo su nombre reciba la alabanza. En el nombre de Jesús se lo ruego. Amén. Quiero comenzar con una cita bíblica ubicada en 1 Corintios capítulo 10. Si tienen sus Biblias, pueden ir allí conmigo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, es un versículo pequeño pero potente. En los escritos del apóstol Pablo a los Corintios, que ahora de hecho nos es transmitida en esta era moderna de desafíos. Nos dice hoy, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mi esposa y yo conversamos sobre cómo Dios me da mensajes y este es uno de los muchos que me ha dado. Así que mientras conducía, el Señor trajo a mi mente el título La Iglesia Inclinada. Y luego Él me dirigió a una historia con la que muchos de ustedes pueden estar familiarizados y que voy a usar hoy para ilustrar la poderosa revelación que Dios me ha confiado para transmitírselas. Así que detengámonos a observar uno de los edificios más involuntariamente famoso en el mundo, involuntariamente famoso, el campanario de Pisa. Cuando el Señor trajo esa imagen a mi mente, no pude evitar comenzar a investigar y descubrí que el campanario en Pisa, en Italia, mide 57 metros de alto. Sin embargo, es famosa por razones involuntarias del arquitecto y los constructores. Y quiero decir esto una vez más para que puedas entender bien esta situación. Esta torre ahora es famosa por razones no intencionadas por los constructores y el arquitecto. Lo que comenzó a construirse en 1173 y terminó en 1399 fue una torre hecha para acompañar a la gran catedral de la ciudad italiana de Pisa. Lo que más me asombró es que nosotros no hablamos de la gran catedral en la ciudad italiana de Pisa, que está justo al lado del campanario que todos conocemos muy bien. Hay algo en el campanario que le robó a esa gran catedral la gloria y la admiración y el reconocimiento que necesitaba, y de eso hablaré un poco más tarde. Pero descubrí que durante la construcción de esta torre, de este campanario en el siglo XII, la torre comenzó a inclinarse debido al suelo blando que no podía soportar adecuadamente su peso. Pero en lugar de detener el proyecto para corregir el problema, la construcción continuó. La base débil continuó empeorando, dando a luz al ahora famoso nombre, la Torre Inclinada de Pisa. Los problemas corregibles que enfrentaron los constructores fueron ignorados. Y en retrospectiva, la base debilitada podría haber sido abordada y remediada hace casi 850 años. Y cuando pensé en esto, tres preguntas me vinieron a la mente, y tenía que encontrar las respuestas. Una fue, ¿por qué los constructores se negaron a corregir la torre inclinada de Pisa cuando descubrieron la base blanda que había debajo? ¿Por qué no fortalecieron los cimientos debajo de esta torre ahora inclinada?
Pero la pregunta más importante es, ¿qué los llevó a permitir que la torre continuara inclinándose? Y lo que el Señor me reveló es una visión asombrosa. También descubrí que los cimientos y el primer piso de la torre se terminaron en el año 1174. El segundo piso se construyó 4 años después, en 1178. Ellos no tenían la maquinaria moderna que tenemos hoy, así que tuvieron que extraer las piedras de mármol de la cantera con herramientas manuales. No tenían compresores y no tenían nada que funcionara dinámicamente, por lo que tuvieron que usar la fuerza humana. A eso se debe el retraso para empezar a construir el segundo piso, que inició en 1178. Cuando empezaron a construir el segundo piso, la torre comenzó a hundirse, y después de que la construcción había avanzado, se dieron cuenta, al agregar el segundo piso, vieron la fragilidad de los cimientos. Entonces algo sucedió. Una guerra estalló en Italia, y durante los siguientes 100 años detuvieron la construcción de la torre inclinada. Pero algo pasó durante esos 100 años, y esto me dio una percepción espiritual de lo que sucede cuando no remediamos inmediatamente, cuando no remediamos de inmediato las cosas en nuestras vidas, que el Señor nos revela que es blando y no es lo suficientemente fuerte y firme. La demora dio tiempo a que el suelo subyacente se asentara y comenzara a ponerse firme. Y para diciembre de 1233 la estructura se mantuvo. Entonces construyeron durante los siguientes 51 años. Y para el año 1284 la construcción se detuvo nuevamente cuando las posiciones fueron derrotadas en batalla. Pero debido a que ésta no había terminado completamente, la construcción se detuvo temporalmente. Posteriormente, los 7 pisos se terminaron en el año 1319. El día de hoy, si vas a la ciudad de Pisa, verás una torre de 7 pisos, y en lo más alto, como un pastel de bodas, el piso es un poco más pequeño, que es el campanario que alberga 7 campanas, por lo que fue nombrado el campanario de Pisa. En 1655, la mayor de las 7 campanas fue instalada en la torre. Pero debido al empeoramiento de las condiciones de la inclinación, se hicieron numerosos intentos, pero mire cuántos, se hicieron muchos intentos en el camino para tratar de corregirla. Avancemos rápidamente hasta el año 1964. En febrero de 1964, el gobierno italiano solicitó ayuda financiera para evitar que la torre se cayera. Pero ahora piensa acerca de esto. Desde 1170 hasta 1964, la pregunta que me viene a mi mente es, ¿por qué tardaron tanto tiempo? Y en 1990, la torre de Pisa se inclinaba con una inclinación peligrosa de 5,5 grados, que obligó al equipo de construcción a estabilizar la base, que redujo la inclinación a 3,97 grados. Y una vez más me vino a la mente la pregunta, ¿por qué los arquitectos y el equipo de construcción no enderezaron la torre? ¿Por qué ellos no regresaron a lo que los arquitectos y constructores originales pretendían? Una torre recta hacia arriba y abajo, no inclinada. ¿Por qué dejaron la torre inclinándose? Y quiero decirles que lo que el Señor me señaló en mi mente fue fascinante. Él me mostró que cuando Dios quiere revelar y cuando Él quiere dar una imagen clara, comienza a derramar en nuestras mentes cosas que los ojos humanos a menudo ignoran y a menudo pasan por alto. La respuesta que el Señor me reveló sobre la torre de Pisa describe el clima espiritual de la iglesia de los últimos días. Y esto es poderoso. Escuche atentamente. La torre fue admirada más por lo que llegó a ser que por lo que el arquitecto original pretendía que fuera. La torre, ahora inclinada, era más admirada que todos los edificios rectos de la ciudad de Pisa. Su inclinación le dio un aspecto especial y la gente ahora se sintió atraída. La condición inclinada le dio preferencia sobre la edificación recta a su alrededor. La gente admiraba la torre, no por lo que los arquitectos diseñaron, sino por lo que el edificio llegó a ser. Y amigos, he visto un paralelo que el Señor me ha mostrado. Lo que le está sucediendo a la iglesia hoy es la iglesia moderna. La iglesia de los últimos días está siendo admirada
por lo que ha llegado a ser naturalmente, más que por lo que el arquitecto original, Jesús, destinó que fuera reconocida. La iglesia de hoy es reconocida por el entretenimiento, por la música, por la luz, cámara, acción. La iglesia de hoy es reconocida por doctrinas que no son doctrinas correctas. La iglesia es reconocida hoy por la tradición y cosas que se ajustan a las preferencias del hombre, pero no por lo que Dios destinó que fuera. Qué fascinante que es el paralelo que Jesús puede mostrar en las cosas básicas de la vida, cosas que a menudo pasamos por alto, y cuando miro a la iglesia hoy, cuando viajo por el mundo y empiezo a ver los desafíos, no solo que enfrenta la iglesia adventista del séptimo día, sino que he hablado con cristianos de muchas denominaciones, y ustedes se sorprenderían de cuánta gente dice, eso no es lo que Dios quería que fuera mi iglesia. Recientemente tuve una conversación con un hombre joven durante más de 3 horas. Él es un joven bautista y me dijo, la Biblia no apoya el infierno eternamente ardiente, y como bautista he estado tratando de corregir a mis hermanos bautistas y diciéndoles que eso no está en las Escrituras. Es otra creencia inclinada que tomó mucho tiempo para establecerse en las mentes de aquellos que la aceptan como si el arquitecto original, Jesús, hubiera querido que la iglesia se construyera sobre eso. Pero debo decir que cuando Jesús estableció su iglesia, se aseguró de que los cimientos fueran suficientes porque construyó la iglesia sobre él mismo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Alabado sea Dios. La iglesia de hoy, aunque frágil y debilitada, y cuando es golpeada y desgarrada por las pruebas y los desafíos de la vida, no solo lo que ha pasado, sino lo que todavía está pasando hoy, los desafíos políticos, los desafíos financieros, los desafíos sociales, los desafíos de la familia, la iglesia está siendo desafiada por tantas cosas que Dios nunca pretendió. Pero cuando se construyó sobre los cimientos de Jesucristo. Y es por eso que Jesús, mirando a los discípulos en su día, les dijo, sobre esta roca edifico mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando pienso en eso, amigos, cuando pienso en esa declaración que Jesús hizo, lo que en esencia está diciendo es que las puertas del infierno tienen más de qué preocuparse que la iglesia, porque la iglesia está luchando contra los poderes de las tinieblas, y los poderes de la oscuridad no pueden resistir el avance continuo de la iglesia cristiana. La oscuridad del infierno no puede resistir el brillo de la verdad de Dios. Pero debo decir que Dios nunca quiso que la iglesia se construyera sobre lo que se está construyendo hoy, y entristece mi corazón como pastor el escuchar a los miembros y escuchar a las personas que hablan más de política que de Jesús. Dios nunca quiso que la iglesia se construyera sobre la agenda política de muchos o de unos pocos. De hecho, nunca quiso que la iglesia se construyera sobre la retórica del hombre. Es por eso que Jesús una vez más nos presenta una imagen que te animo que adoptes. Pon esta imagen sobre tu cama, en tu baño, en tu manto. Ponla en el tablero de tu auto, esta imagen mental que Jesús nos dibuja hoy. En Mateo 7, 24 y 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero notamos que la iglesia es la que está fundada sobre la roca. El problema no es la roca Cristo Jesús, el problema son los que están parados sobre él. Y me di cuenta de que esto no fue inmediatamente, porque desde los días de Cristo hasta hoy el fundamento de la iglesia cristiana ha pasado por varias pruebas y retos. Comencemos con la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, versículo 1. La iglesia de Éfeso está recién nacida de la mano de Dios, desplegándose desde el corazón de Dios. El Señor miró a esa iglesia victoriosa, simbolizada por el caballo blanco en la visión de los 4 caballos. Pero estas son las palabras que dijo acerca de esa iglesia. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Cuando se estableció la iglesia en Éfeso, esa primera iglesia enfrentó pruebas debido a su crecimiento, desafiada por el poder del Imperio Romano, pero las soportaron. ¿Por qué? Porque esa iglesia bebé fue fundada en la roca. Y el Señor, mirando a esa iglesia, entendiendo lo que están enfrentando, dice en Apocalipsis 2, 2 y 3, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos. Si eran malvados en ese entonces, ¿cuánto más es el avance del mal hoy en día? Porque la Biblia dice que los hombres malvados irán de mal en peor. Continúa el versículo 2. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Quiero decirles, en una época donde el mundo está desafiando a la iglesia, en una época en la que estamos siendo golpeados por problemas de izquierda y derecha, de arriba y abajo, por problemas familiares y sociales, políticos y matrimonio y de niños, en una época en la que somos desafiados, dice el Señor, aguanta, persevera, ten paciencia, trabaja en mi nombre y no te canses. Y esa iglesia naciente se mantuvo firme contra el monolito de la Roma pagana. Algunos aguantaron, pero otros flaquearon. Lo encontramos en Apocalipsis 2, 4 y 5. Le dijo a esa joven iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es mi deseo que hoy más pastores predicaran el arrepentimiento, y no el éxito, no prosperidad y cuentas bancarias floreciendo. No tu trabajo favorito está por llegar, pero si predicaran el arrepentimiento, la gente estaría contenta con lo poco que tienen. Como dice la Biblia, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Tenemos una filosofía y una enseñanza hoy que proviene de los púlpitos del mundo. La gente está buscando diamantes, joyas, automóviles, aviones y cosas. Están buscando posesiones que ellos puedan tener en lugar de pedirle al Espíritu Santo que los posea. ¿Cuán diferente la Iglesia se ha convertido? Inclinándose de una manera que el arquitecto Jesucristo nunca tuvo la intención de que fuera así. Él les dijo que se arrepintieran, y les digo hoy a ustedes que el arrepentimiento siempre ha sido extendido por Jesús. Lo que era verdad para la iglesia de Éfeso sigue siendo verdad. Dios acepta el corazón con verdadero arrepentimiento. Pero Éfeso comenzó el viaje. Ahora vamos a Esmirna, la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, versículo 9. Él le dijo a esta iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cuando la iglesia comenzó a crecer, una de las mayores batallas que tuvieron fue en contra de la iglesia judía establecida. Golpearon a la iglesia en su crecimiento, golpearon a los apóstoles que pudieron. No pudieron quedarse quietos al ver el avance de la iglesia, y el Señor sabía que en cuanto los apóstoles murieron, la iglesia enfrentaría una persecución feroz. La persecución que la iglesia enfrentó no sorprendió a Jesús, porque en Juan 16, versículo 1 al 3, él dijo esto a la incipiente iglesia cristiana. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. ¿Lo ven? Para que no caigan. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Cristianismo distorsionado. Por eso hoy puedes ver gente atacando la capital diciendo que son cristianos, nombrando el nombre de Dios y peleando, dispuestos a golpearse unos a otros en el nombre de Dios. ¿Cómo se atreven a tomar el nombre de Dios y conectarlo a su comportamiento inicuo? Ese no es el Espíritu de Cristo. Y para ser sincero, nunca apoyaré ese tipo de comportamiento en la izquierda o en la derecha. Jesús dijo, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hoy queremos que los políticos sean cristianos. El Señor nunca dijo que los políticos serían cristianos. Él dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y la iglesia debería despertar y dejar de intentar estar detrás de un hombre cuando es llamado a estar detrás de Cristo. Pero mirando a esa iglesia incipiente, Jesús reveló su destino. Dijo que se pondría mal, pero espera, en Apocalipsis 2:10 dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Desde el 303 al 313 después de Cristo, bajo el emperador romano Diocleciano, Roma hizo un valiente intento de extinguir la iglesia, pero debido a que estaban firmemente parados en la roca de Cristo Jesús, no tuvieron éxito. Les dijo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Verán amigos, cuando miro esto me pregunto, ¿qué tan diferente es la iglesia hoy que no podemos manejar el sufrimiento?
Tanta gente se decepciona por cosas pequeñas. Estoy ofendido. Bien, si estuvieras viviendo en esos días, tu ofensa sería nada. Estamos hablando de persecución, de ser decapitado, desgarrado por leones, puesto en mazmorras. ¿Ofendido? Por eso el Señor permite el sufrimiento. Hay algo en el sufrimiento que hace aflorar una determinación que no se muestra en tiempos de tranquilidad. ¿Qué pasa cuando llega el sufrimiento? La Biblia se vuelve más real. Jesús se convierte en un amigo que se acerca más que un hermano. Como los 3 hebreos, encontramos salvación en el fuego. Pero hoy los cristianos dicen, Señor, sálvame del fuego. ¿Qué pasaría si Dios hubiera destinado que pasaras por los fuegos refinadores de tu vida? Como los hebreos, ¿podría alguien testificar sobre la bondad de Dios en un fuego? Pase lo que pase en estos días, Él no te ha abandonado, tú lo has abandonado a Él. Y como Daniel encontramos consuelo en la guarida del león. ¿O prefieres pasar una noche en el motel, donde no hay una cama cómoda, ni un colchón ortopédico, pero estás inclinándote en el vientre de un león feroz, y solo puedes hacerlo por la gracia de Dios? Estoy tan agradecido hoy de que Dios pueda pasar la noche conmigo en una guarida de leones. Ese es Dios. Pero la iglesia es blanda hoy. Descubrimos consuelo en el foso de los leones. Encontramos gozo que nos sostiene en medio de la prueba, y como Pablo y Silas, podemos cantar detrás de las rejas de la prisión de la desesperación. ¿Qué le ha pasado a la iglesia? Se ha inclinado tanto que se ha olvidado que Jesús le ha declarado que puede evitar que caigas. Pero el salmista David nos recuerda en el Salmo 34:15 que cuando estamos pasando por dificultades y desesperación, cuando estamos enfrentando pruebas, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Verás, a menudo lloramos unos con otros y si alguien llora contigo, ora por él. No permitas que sus fracasos y sus debilidades se conviertan en la noticia de última hora en tu círculo de amigos. No difundan las debilidades de sus hermanos y hermanas, porque Dios les ha dado gracia para que puedan crecer a través del tiempo de su debilidad. Lo que sea con tal de llevar las cargas los unos de los otros y cumplir la ley de Cristo. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por eso hice la pregunta, ¿cómo conocerás el poder de Dios que salva? A menos que necesites el poder de Dios para salvarte. Y David, que sabe bien de qué se trata la salvación, dice en el Salmo 34:17, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Este pasaje es muy importante para mí, porque si eso no fuera cierto, no estaría aquí hoy. Muchos de ustedes no estarían donde están. No podrían permanecer de pie firmemente si Dios no hubiera escuchado su llanto y les hubiera librado de, escuchen esto, todos sus problemas. No hay nada que puedas enfrentar que sea demasiado difícil para Dios. Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El problema hoy en día con la iglesia cristiana es que la gente quiere una religión fácil. No pueden manejar las ofensas más simples. Cuando algo o alguien los molesta, se decepcionan o se disponen a pelear. Eso es lo que está sucediendo en nuestra nación. Cristianos que luchan contra los cristianos. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Una vacuna y una máscara? Regresan a los días de persecución real, cuando las cosas eran realmente un problema. Si piensas que usar una máscara es una prueba, pregúntale a los hebreos cómo se sentían en el horno caliente. Y algunos de nosotros nunca hemos estado en el horno porque no somos lo suficientemente fuertes. El Señor nunca pondrá a algunos de nosotros en un horno porque negaríamos nuestra fe, porque nos hemos convertido en cristianos delicados, inclinándonos tanto que hemos olvidado que deberíamos estar apoyados en Cristo. En Servicio Cristiano 66.3, la sierva del Señor, Ellen de White, deja en claro a qué se va a enfrentar la Iglesia. Ella dice, menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que, como centinelas, refrenan los 4 vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma podrá describir. Si tú no fortaleces tus cimientos hoy, si te sientes cómodo estando inclinado, si estás cómodo e inclinado, si todo lo que quieres hacer como cristiano es inclinarte hacia la insensatez de esta vida, la incertidumbre, el clima cambiante,
un horizonte que no tiene nada de seguro. Si te contentas en inclinarte hacia este tipo de ambiente, no podrás estar de pie en la tribulación que viene, que es algo que nuestras mentes ni siquiera podrían nunca imaginarse. Amigos, hoy el cristianismo basado en la verdad ha sido evitado como una plaga. El apóstol Pablo predijo que llegaría el tiempo en que los cristianos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y estamos viviendo en ese tiempo. En la iglesia de hoy en día, tantos cristianos se contentan con sentirse bien cuando la música suena bien. Como mi predicador favorito, uno de mis predicadores favoritos, el pastor C.D. Brooks, dijo, no se trata de lo alto que saltas cuando cantas, sino lo recto que caminas cuando estás en el suelo. Lo que le ha pasado a la iglesia de hoy es que luchamos entre nosotros. Hemos olvidado que la enfermedad, la muerte y el sufrimiento no vienen de un Dios que arrebata a los niños. Dios no es un asesino. Él no se lleva a tu madre ni a tu padre. Él no planeó la muerte de tu hijo en ese accidente automovilístico. Él no fue al hospital y dijo que tu hijo no pasaría por este ambiente COVID. Un enemigo ha hecho esto. Culpen a quien deben culpar. El diablo, que es un mentiroso y un asesino desde el principio. Dejen de culpar a Dios y de decir que Dios se lo llevó. Dios no lo llevó. Él toma las cosas malas y da las cosas buenas. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Él dijo, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, pero habla del ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. ¿Qué le ha pasado a la iglesia? Se está inclinando. Esta es la generación inclinada, la generación donde los cristianos se inclinan a sus preferencias. Y el profeta Isaías describe que la iglesia llegaría a esto. Isaías 4 y el versículo 1, note lo que él dice. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. 7 iglesias, 7 condiciones. Lo que los cristianos de hoy están diciendo. Nosotras comeremos de nuestro pan. Estas son nuestras propias doctrinas. Y nos vestiremos de nuestras ropas. Esto es lo que dice mi justicia y cómo se siente cómoda. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro propio. Esto es a lo que Jesús se refería cuando dijo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Nombrar el nombre de Dios significa vivir la vida que Cristo quiso que viviéramos. No te contentes con solo el nombre y estés descontento con la vida. Cuando piensas en eso, ¿de qué te sirve si no estás decidido a mantenerte firme en los requisitos de Dios? ¿De qué te sirve si la iglesia se ha vuelto como Caín en los días de Abel? Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque Caín le dio a Dios lo que él quería darle, cuando Abel le dio a Dios lo que él pedía. Hoy los cristianos le dan a Jesús lo que quieren y no lo que él pide. ¿Por qué? Porque se están inclinando en la dirección equivocada. Pero no se equivoquen en esto. Jesús no se compra por tus preferencias. Su palabra es segura. Juan 4, versículo 23. Él dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran noten que no deberían o podrían. Piensa en esto, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Es impresionante la cantidad de discusiones que he tenido, no con personas que beben, fuman, bailan y se divierten. He tenido más discusiones con pastores y cristianos acerca de la verdad de la palabra de Dios, porque ellos están cómodos inclinándose en sus preferencias. Jesús no está en el negocio de cambiar su palabra por una canción bien escrita, porque cuando enfrentó la tentación en el jardín, en el desierto, no le dijo al diablo, está cantado, él le dijo, escrito está, pero la iglesia ha sido seducida hoy inclinándose a una canción en lugar de inclinarse en la palabra invicta de Dios. Jesús no le cantó una canción de cuna a Satanás en el desierto de la tentación. Él le dijo, escrito está. Él le dijo, escrito está, escrito está. Y hoy, si no te mantienes en un escrito está, puedes cantar en tu camino al infierno. Eso no va a cambiar la actitud del diablo y el control que tiene sobre tu vida. El Señor le dice a la iglesia hoy, deja de inclinarte hacia la emoción, hacia las luces, que te hacen sentir bien. Deja de inclinarte hacia una atmósfera que está diseñada para seducirte, para que ignores lo que Dios demanda. Estoy hablando con firmeza, porque vivimos en un entorno muy centrado en la crisis. Esta es la generación que se inclina hacia los sermones que inclinan.
les gustan los sermones inclinados, porque, al igual que la Torre de Pisa, los sermones inclinados son más atractivos que el testimonio recto. De así dice el Señor, que ya no es deseado. En lugar de hacer lo que Dios dice, muchos cristianos luchan por mantener sus creencias inclinadas, sus posiciones inclinadas. Sé lo que dice la Biblia, pero... Y esta es la palabra que hará que te inclines hasta el día que te caigas. Esta es la generación que se inclina hacia la tradición y no a la verdad. Esta generación prefiere inclinarse hacia los sentimientos y no a la palabra de Cristo. Y ellos les gustaría inclinarse hacia una religión y no el fundamento de las promesas inquebrantables de Dios. Esta es la hora en que la gente está inclinándose hacia su propio entendimiento. Algunos cristianos me han dicho, no pensé que Dios me enfrentaría a esto. ¿Y sabes por qué? Porque tú no eres Dios. Sus caminos son mejores que tus caminos. Sus pensamientos son mejores que tus pensamientos. Y como una persona que está lavando la ropa, el Señor sabe cuánto tiempo necesitas ser agitado para sacar la suciedad de tu vida. Porque su compromiso número uno es llevarnos al reino de los cielos. Él sabe que no podemos entrar al reino así como estamos. Solo entraremos al reino cuando, como dice la Biblia, seremos como Él. Porque un día lo veremos cara a cara. Él aún no ha terminado. Alabado sea Dios por eso. Así que cuando Dios nos purifica y nos prueba, Él está diciendo, no puedo llevarte así. Tengo que limpiarte, sacar la basura de tu vida. No quiero cristianos inclinados en un reino que se mantiene fuerte y firme. No vamos a cruzar la puerta inclinándonos, vamos a atravesar las puertas en la firme justicia de Jesús. El apóstol Pablo dice, que no te preocupes por cómo van a resolverse las cosas, mantén tus ojos fijos en Jesús, es el único que puede resolverlos. Y cuando no puedes entender el porqué de tus pruebas, recuerda esta promesa de la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Si no hay propósito en tu vida, las cosas no pueden funcionar. Si tú escoges hacerlo a tu manera, que no sea la manera de Dios, puede que no funcione, porque la promesa no está hecha para aquellos que no lo hacen a la manera de Dios. La promesa no está hecha para aquellos que están de acuerdo con su propósito, sino para aquellos que están de acuerdo con el propósito de Dios. ¿Cuál es tu propósito hoy? ¿Es tu propósito solo comprar una casa nueva o un auto nuevo? ¿O es tu propósito abrazar la eternidad? ¿Cuál es tu propósito hoy? ¿Quieres un gran trabajo con 6 cifras? ¿Quieres una esposa hermosa o un esposo guapo? ¿Cuál es tu propósito hoy? Si tu propósito es servir a Dios, todas las cosas les ayudarán para bien. Verán, amigos, las preocupaciones y ansiedades que están causando que los cristianos se inclinen están ocurriendo por centrar nuestra atención en temas que no tienen nada que ver con la eternidad. Esta sociedad está ocupada inclinándose hacia los hombros de hombres que hacen promesas que no pueden cumplir y no se inclinan hacia las promesas de Dios. Por eso Jesús, una vez, escuchen las palabras que Jesús les dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Hablaba con un cristiano no hace mucho tiempo y le mostraba la palabra de Dios y le dije, hermano, usted está haciendo muchas acrobacias para darle vuelta a lo que la palabra de Dios dice claramente. Pensamos que podemos acomodar la palabra de Dios para que se adapte a nuestras vidas, cuando Dios quiere acomodar nuestras vidas para que se adapte a la palabra de Dios. Como la torre inclinada de Pisa, las falsas doctrinas han tomado años en establecerse, como los 100 años, cuando no se realizó ningún trabajo en la torre de Pisa. Cuando volvieron la base era sólida, pero permítame señalar algo. Los errores que se han señalado por mucho tiempo pueden establecerse porque son sólidos en tu mente. Pero lo que es cierto acerca de la torre inclinada también es verdad sobre las falsas doctrinas. Pueden ser sólidas, pero no pueden respaldarse en la palabra de Dios. No pueden ser respaldadas por la palabra de Dios. La torre pudo mantenerse porque los cimientos eran sólidos, pero estos eran de poca profundidad. Una religión poco profunda, doctrinas poco profundas, sin fundamento en la palabra de Dios, no puede mantenerse firme. Hay otra cosa que he aprendido acerca de esta torre que quiero compartir con ustedes. Dejé partes de la historia para más adelante porque es muy decisivo, muy significativo. En 1998 algo pasó. Los arquitectos comprendieron que si no hacían algo la torre se caería. Así que en 1998 los arquitectos en la ciudad de Pisa agregaron contrapesos de plomo. Y si buscas en internet encontrarás que en un lado del edificio hay cerca de 200 piezas de plomo, grandes piezas de peso de plomo. Las pusieron en el lado opuesto del edificio. Fueron puestos en el lado opuesto de la torre inclinada de Pisa para evitar que el peso en el lado frontal
causara que el edificio se derrumbara. Pues se determinó que a pesar de que los cimientos se habían solidificado, eran demasiado superficiales. No eran lo suficientemente profundos para garantizar la supervivencia del campanario. Hoy voy a volver a lo básico. Hoy la mayor necesidad del cristiano de los últimos días es de contrapesos. Oh, alabado sea Dios. Él tiene los contrapesos. Las torres que están aún en pie hoy en día es gracias a los contrapesos. Se dieron cuenta de que si se abandonaban a sí mismos se caerían. Abandónate a ti mismo y vas a caer. Hoy Dios te está diciendo que necesitas contrapesos, porque no has visto lo mejor que Satanás tiene para desplegar delante de ti. Tú no has visto las grandes armas de Satanás. Necesitamos contrapesos, porque sin contrapesos en nuestras vidas no pueden mantenerse firmes. Sin contrapesos en nuestras vidas, eventualmente caeremos. ¿Por qué? Porque no vamos a igualar las fuerzas de oscuridad que vienen contra nosotros. Así que voy a traer 5 puntos aquí hoy para terminar. Y quiero inclinarme en ellos, pero la cuestión para ti es, ¿qué son los contrapesos que nos garantizarán que como cristiano vas a sobrevivir? Permítanme presentarles el contrapeso número 1, orar. El apóstol Pablo, un verso corto pero muy relevante para el cristiano de hoy. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice estas palabras, orad sin cesar. Voy a decirlo una vez más, orad sin cesar. ¿Por qué iba a decir eso? Porque sabía que en estos días, si no estamos en una actitud de oración, para aquellos de ustedes que creen que necesitan ponerse de rodillas todo el tiempo, ¿no pueden orar mientras están conduciendo? ¿Mientras van a pagar en el supermercado? ¿No pueden orar cuando el vendedor está tratando de convencerte de que compres algo que no puedes comprar? La Biblia dice orad sin cesar. Debemos estar siempre en una actitud de oración. The Review and Herald, junio 15, 1886, párrafo 7. Elena de White describe cuán importante la oración es. Necesitamos una conexión cercana con Dios. No estamos seguros ni por un momento, a menos que seamos guiados y controlados por el Espíritu Santo. El alma debe elevarse a menudo a Dios en oración, incluso cuando estamos comprometidos con nuestras vocaciones comerciales. ¿Es la oración algo importante para usted? ¿O es solo algo que se hace antes de comer o antes de ir a la cama o antes de salir? Daniel oraba 3 veces al día. Oí una historia sobre una persona que estaba en el avión orando y un pastor volteó y le dijo, ¿eres cristiano? Y él le dijo, no, no soy un cristiano, soy un ateo. Le dijo, oro 5 veces al día en contra de los pastores cristianos. ¿Cómo tu vida de oración va a sostenerte? ¿Cómo vas a lograrlo si hay fuerzas orando en contra tuya? ¿Cómo vas a lograrlo sin la oración en tu vida? En el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, 105, se nos dice una vez más, por la sierva de Dios, el pueblo de Dios debe estar preparado para resistir al astuto enemigo. Esta resistencia es lo que Satanás teme. Cuando no te resistes a caer, él no te tiene ninguna preocupación, pero cuando se empieza a tomar decisiones acerca de no voy a caer, voy a estar firme en Cristo, de pronto él se preocupa. Y ella continúa diciendo, él conoce mejor que nosotros el límite de su poder, y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y le hacemos frente. Y escuche cómo podemos hacerlo. Por la fuerza divina, el santo más débil puede más que él y todos sus ángeles, y si se le probase, podría mostrar su poder superior. Cuando miramos el resto de la cita, ¿de qué está hablando ella? Cuando un cristiano ora, tenemos el poder que naturalmente no poseemos, pero ¿cuántos de ustedes llaman a Jesús en tiempo de dificultad? ¿O encuentras en cualquier esquina algo y lo enrollas en un montón de engrandecimientos, tratando de encontrar respuestas en tu vida vacía? Hemos sido llamados a orar, orar sin cesar, pero la segunda cosa que hay que hacer es estudiar la Biblia. Hay tantos cristianos que dejan su Biblia cuando van a la iglesia, o cuando van a la escuela sabática o a la escuela dominical, cualquiera sea el caso en su vida cotidiana. Pero la Biblia es la espada que Satanás teme. Por eso Jesús dijo que es una espada de doble filo. Por eso Jesús en sus momentos de tentación y prueba la citó. Y si Jesús citó la palabra de Dios para derrotar al diablo, mucho más nosotros tenemos que citar la palabra para resistir las fuerzas de la oscuridad. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2 y verso 15, ¿qué nos dice acerca del estudio de la Biblia hoy?
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Conoces siquiera la palabra de verdad, de manera que puedas separarla correctamente? ¿Sigues diciéndose que está en algún lugar de la Biblia? No lo vas a lograr, a menos que dejes de solo almacenar la palabra de Dios en tu vida. David dijo, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Se acerca el día, amigos, que va a haber hambre en la tierra no de pan y agua, sino de oír la palabra de Dios. Para aquellos de ustedes que piensan que la iglesia es algo opcional, tratarán de entrar en la iglesia cuando los sermones ya no se estarán predicando, cuando ya no habrá más oportunidad de dar tu vida a Cristo. Tú puedes pensar en esto como algo opcional y puedes seguir de fiesta, siguiendo tu estilo de vida, pero un día vas a estar buscando pan y agua y no los hallarás. Estarás diciendo, predica un sermón para mí, pero los púlpitos estarán vacíos. Deja de inclinarte en la necedad de una vida que sigue mintiéndote. Estudia la palabra de Dios. En el libro Consejos para los Maestros, página 444, tomo 1, una vez más, la humilde sierva Elena de White dice esto y alabó a Dios, que se encuentra en armonía con la palabra de Dios. Dice, no hay nada más calculado para energizar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. Ningún otro libro, escuchen, ningún otro libro es tan poderoso para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las amplias y ennoblecederas verdades de la Biblia. Y esto es poderoso. Si la palabra de Dios fuera estudiada como debiera serlo, los hombres tendrían una amplitud de opiniones, una nobleza de carácter y una estabilidad de propósito que rara vez se ve en estos tiempos. El mundo necesita evidencia de cristianos verdaderos, no un hombre que dice lo que quiere decir, o una mujer que diga lo que quiera decir, sino hombres que puedan, por la gracia de Dios, resistir el avance de la seducción, ya sea por Satanás, o por una mujer, o por dinero, o por poder, o por políticos. El mundo necesita pruebas de un hombre cristiano verdadero. El mundo necesita evidencia de jóvenes cristianos. Demasiadas personas quieren ser cristianos un día a la semana. Por eso discutimos por sábado o el domingo. Déjeme decirle algo. Se puede guardar el sábado y todavía estar perdido. Dios no está buscando cristianos del primero o del séptimo día. Él está buscando cristianos de todos los días. Sí, el sábado es el día de adorar a Dios. Sí, el sábado es el día ordenado y bendecido por Dios. Él no bendijo el domingo. Pero mi punto es claro. Hasta que no te conviertas en un cristiano de todos los días, no vas a salvarte. Dedícate al estudio de la Biblia. Dedícate a la oración. Pero hay otra cosa que hay que hacer en estas últimas horas de la vida. Tú tienes que confiar en Dios. Punto número 3. Tienes que poner tu confianza en Dios. Tienes que poner tu confianza en Dios porque muchas personas no saben lo que eso significa. Proverbios 3, 5 y 6. Un hombre prudente que entendió lo que significa el no confiar en Dios escribió estas palabras. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos financieros, sociales, en tu matrimonio, en tu vida, lidiando con tus hijos, cuando caminas en la puerta de la iglesia y nos fijamos en los otros cristianos, míralos como otros ciudadanos del reino, no como alguien con el que no puedes llevarse bien, porque no te puedes llevar bien con ellos y ellos no pueden llevarse bien contigo. Ninguno de los dos irá al reino. Pon tu entendimiento a un lado. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a suceder? Y Él enderezará tus veredas. La iglesia inclinada necesita una nueva dirección. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 332, en la victoria aquí ganada, nuestro Redentor ha dejado al hombre un modelo perfecto para mostrarle que su única seguridad reside en una firme confianza e inconmovible fe en Dios, en todas las pruebas y los peligros. Jesús lo hizo. ¿Qué te impide hacerlo tú también? Eso me lleva a mis últimos 2 puntos. Quiero que escuches esa canción en el fondo. Tengo un equipo tocando Aprende a confiar. Oh, mi hermano y hermana, mis amigos pastores, aquellos que han sido llamados a grandes responsabilidades, han aprendido lo que significa. ¿Tiene una fe como la de un niño? ¿Sabes lo que significa? Cuando nada ni nadie a tu alrededor pueden darte satisfacción. ¿Sabe lo que significa? Cuando Jesús se sienta contigo en el sofá de tu desesperación y dice, apóyate en mí. ¿Sabe lo que significa?
Cuando puedes apoyarte en Jesús, puedes hacer el cuarto punto, empezar a compartir tu fe. El salmista David dijo en el Salmo 107 y verso 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Estoy predicando esto porque he sido redimido de la mano del enemigo. ¿Están terminadas todas mis batallas? Absolutamente no. Pero si me apoyo en Jesús todos los días, Él peleará mis batallas por mí, así que puedo quedarme quieto y ver la salvación del Señor. Como le dijo a los israelitas, en el desierto de miedo, cuando Faraón y sus ejércitos de metal venían tras ellos, fueron liberados. Pero el diablo, no lo olvide, déjeme decirle hoy, puede decir que eres libre de tu pasado, pero el diablo está persiguiendo tu vida. Y si piensas por un momento que él va a dejarte en paz antes de entrar en la tierra prometida, estás equivocado. Tu fe tiene que levantarse. Pero si has sido redimido, tienes que decirle a alguien, he sido redimido. Los niños diciendo, he sido redimido por la sangre del Cordero. Y estoy diciendo que tienes que aprender cómo confiar. Si has sido redimido, dilo. En Consejo para la Iglesia, página 648, en el párrafo 3, nos dice por la sierva del Señor una vez más, las perplejidades aumentarán. Y te puedo decir que así será. Pero como creyentes en Dios, animémonos unos a otros. Oh, qué bonito sería que cuando se camina a través de la iglesia con carga sobre el hombro, puedas pedirle a un hermano o una hermana, o a un grupo de cristianos y decirles, solo quiero que oren por mí. Eso es todo lo que pido. No es necesario que les diga lo que me agobia, pero solo quiero que sostengan mis brazos. Porque hice todo lo que pude para llegar aquí hoy. Pero en cambio el cristiano inclinado dice, míralo, tiene lo que se merece. Oh, mis hermanos y hermanas, eso nunca debe venir de la boca de alguien que dice estar conectado con Cristo. Él vio a la gente en lo más profundo del pecado y dice, ve y no peques más. Tampoco yo te condeno. ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Hacia qué te estás inclinando? En Consejos para la Iglesia 648 párrafo 3 ella dice, las perplejidades aumentarán, pero como creyentes en Dios animémonos unos a otros. No bajemos el estandarte, sino que mantengámoslo ondeando en alto, mientras contemplamos a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Sí, tenemos que orar, estudiar nuestras Biblias, confiar en Dios, y tenemos que compartir nuestra fe. Pero hay algo más. Lo último que quiero que hagas hoy. Cuando vi la foto de la torre inclinada de Pisa, me recosté y le dije a mi esposa, Dios me mostró una imagen de que no puedo ser una persona inclinada, no puedo ser un pastor inclinado, inclinándome en una dirección hoy e inclinándome en otra dirección mañana. No puedo ser una persona inclinada cuando alguien dice que está a la izquierda y otra persona dice que está a la derecha. No puedo inclinarme hacia lo que escucho en Internet, no puedo inclinarme en lo que dice la gente discutiendo sobre las vacunas y las máscaras. Dios, ten piedad de nosotros. No puedo estar inclinado hacia un médico sobre otro, pues solo hay un médico maestro y su nombre es Jesús. ¿Qué pasó con la iglesia? Está inclinada, está inclinada. Mi último punto. Toma una posición firme. Toma una posición firme. ¿Y quién mejor para decirlo que el apóstol Pedro? Toma una posición firme. Este débil discípulo de Jesús, que atravesó por las pruebas a las que el Señor lo enfrentó, el Señor le dijo, eres demasiado débil para predicar en el día del Pentecostés. Voy a dejar que el diablo te zarandee. El diablo desea zarandearte porque eres débil, pero yo he rogado para que tu fe no falle. ¿Estás atravesando cosas? Es porque Dios está tratando de enseñarte a confiar. Él no te hará pasar por algo que Él no vea necesario. Él le dijo a Pedro, vas a enfrentar algunas cosas. Tengo tu nombre en el rol de predicación del día del Pentecostés, pero no estás listo todavía, así que voy a dejar que el diablo te zarandee. Y cuando seas convertido, entonces podrás fortalecer a tus hermanos. Te diré hoy, un cristiano inclinado no valora el reino de los cielos o la obra de Dios. Pero quiero decirte esto, Dios ama a los cristianos inclinados. Él no ama su inclinación. Él quiere hablarles, enseñarles, mostrarles y guiarlos sobre cómo pueden mantenerse firmes en Cristo. ¿Y quién mejor para decirlo que el apóstol Pedro? Segunda de Pedro 1, versículo 10. Pedro te da una lista de las cosas que aprendió a hacer y dijo, por lo cual, hermanos, él les llamó hermanos, a hombres convertidos les llamó hermanos, a todas las personas, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección.
Entonces este pescador convertido, que no dice más maldiciones, que ya no tiene más deseos de negar a Jesús, este pecador convertido, que sabe lo que le agrada al Señor para decir, ¿me amas? ¿Realmente me amas? O le he estado diciendo a los cristianos, si amas al Señor, Él no quiere un amor solo de palabras. Si lo amas, Él dice, guarda sus mandamientos. Pastor, si tú lo amas, alimenta a sus ovejas. Dios no se convence por amor de palabras. No importa cuál sea tu posición, Él dijo, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y termina con estas palabras, 2 de Pedro, versículo 10, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Ahora déjame contarte la última parte de la historia de la Torre Inclinada de Pisa. En mayo del 2008, ingenieros anunciaron que la Torre de Pisa se había finalmente estabilizado. Anunciaron a los administradores de la ciudad de Pisa en Italia. Les dijeron que había dejado de moverse por primera vez en la historia. Declararon que se mantendría estable durante los próximos 200 años. ¡Wow! Cuando escuché eso, le dije, Padre, esto es demasiado para mí. ¿Se puede decir de mí que ya no estoy inclinado? ¿Y por los siguientes 200 años, mi vida va a ser estable en Cristo? Quiero que esto sea dicho de mí, que estoy finalmente en el lugar donde el cielo puede anunciar, John ha dejado de moverse por primera vez en la historia. Él estará estable durante el resto de su vida. Pedro sabe lo que es eso, David sabe lo que es eso, Salomón sabe lo que es eso. Hombres que han fallado, finalmente encontraron una manera de confiar en Jesús. En esta breve cita en los escritos de Ellen G. White, Mensajes Selectos, tomo 2, página 436, dice, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. ¿Y sabe por qué no cae? Porque está inclinada en los brazos eternos. Está inclinada en Jesús. La iglesia no caerá. ¿Sabe por qué? Porque está inclinada en las promesas de Dios. Está inclinada en la verdad de la palabra de Dios. Y por eso la pregunta no es ¿en qué confías? La pregunta es más específica. ¿En quién confías? No es demasiado tarde para confiar en Jesús. Termino con el versículo con que inicié. El apóstol Pablo diciendo en 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mi oración para ti, mi hermano y hermana, es que entiendas lo que significa confiar en Jesús, y así ya no serás parte de la iglesia inclinada. Que Dios les bendiga.